Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar de Connect3 Digital Hub. Hemos arrancado el año con varios webinars precedentes y uno más. Y esta vez concretamos más, hipersegmentamos más, como se suele decir actualmente. Hoy vamos a abordar los beneficios de digitalizar la tecnología de riego. La digitalización que vamos a ver hoy se va a centrar en tres partes fundamentales del sistema de riego: el sistema de emisores de riego por goteo, la filtración y la dosificación de fertilizantes. ¿Por qué? Porque van a aportarnos tres beneficios indiscutibles en nuestra finca, en nuestra explotación agraria: ahorro y eficiencia por un lado, productividad y calidad por otro, y finalmente sostenibilidad medioambiental. Hoy tenemos a dos personas que forman parte del Hub. Tenemos a la directora de la CIAM, de la Universidad de Córdoba, Rosa Gallardo. Tenemos con nosotros a la persona que va a impartir este webinar, que es Carlos Mejía, Product Manager de Azud. Y como estoy viendo el goteo incesante de personas que se están conectando a este webinar, pues voy a pasar la presentación a la directora de la CIAM de la UCO, que nos va a presentar un poco el Hub para quienes no lo conozcan y sobre todo va a hacer un resumen de las acciones que estamos llevando a cabo en estos dos primeros y ya casi 3 primeros meses del año. Así que adelante, Rosa. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, César, y buenas tardes. Y gracias a todos los asistentes por participar en este nuevo seminario que ofrecemos desde el Hub Connect3. Y bueno, vamos a centrarnos, como acaban de señalar, en los beneficios de digitalizar la tecnología de riego, que como han señalado, pues es uno de los ámbitos en los que más se evidencian las oportunidades, tanto económicas como ambientales, que la transformación digital ofrece al sector agrario en general y a los cultivos leñosos de alto valor en particular. Bueno, pues quisiera saludar también especialmente al ponente que nos acompaña hoy. Yo creo que es un lujo poder contar con Carlos Mejía, que es el Product Manager de Azud, como acaban de indicarnos, una empresa que ha apostado de forma clara y contundente por la innovación, por la tecnología y por la digitalización en la gestión del agua. Así que, bueno, contar hoy con esta empresa y con este ponente, pues es garantía sin duda de éxito en este webinar. Azud es una de las 8 empresas que junto a la Universidad de Córdoba pues conforman Connect3 Digital Hub. Es una iniciativa que nace desde las propias empresas y además de Azud, pues Auraban, Fede Pulverizadores, Akbar, Fertinagro, Industrias David, Ioland y Greenfield Technologies. Es una red de conocimiento en la que participan, como digo, una entidad del ámbito de la investigación y la formación universitaria, como es la Universidad de Córdoba, y también empresas privadas, pues para impulsar la transformación digital de la agricultura, especialmente centrándonos en los cultivos leñosos de alto valor. Esta es una red en la que trabajamos juntos para mostrar el potencial de esa colaboración público-privada tan importante para poder acompañar al sector a través de actividades asociadas a la formación, a la capacitación, a la innovación y también al emprendimiento. Connect3 quiere ayudar al sector de cultivos leñosos de alto valor para poder aprovechar esas oportunidades que señalaba César también, esas oportunidades económicas y ambientales que la transformación digital ofrece. La tecnología está ahí y hoy en este webinar vamos a poder ver cómo la tecnología ha avanzado. Han sido enormes los pasos que se han dado y vamos a ver claros ejemplos del potencial del uso de esta tecnología en el ámbito de la gestión de un recurso esencial. Me atrevería a decir que el recurso clave, como es el agua, y vamos a ver también cómo esta tecnología puede mejorar los resultados económicos, pero también ambientales, es decir, cómo vamos a combinar la rentabilidad y la sostenibilidad, un binomio que es indisociable para la agricultura del presente y también del futuro. La CIAM pues trabaja junto con estas empresas en Connect3 y tratamos todos de aportar pues el profundo conocimiento del sector de cultivos leñosos de alto valor, pero también
el conocimiento de la tecnología, la experiencia y también el talento, ¿no? Esa formación de profesionales con perfil agrotech que es tan necesario hoy en día para poder avanzar. Yo creo que lo que nos mueve a todos los que formamos parte de este hub pues es el compromiso con el sector para poder aportar cada uno nuestro granito de arena y, como decía, acompañar al sector en un proceso de transformación y cambio que no es ya una opción, sino que es la realidad que tenemos y la dirección que debemos tomar de cara al futuro. Y no quiero acabar sin recordarles otras actividades que también ha puesto ya en marcha Connectrice, que son cursos de formación más amplios. Ya finalizó el primer curso y ahora mismo está abierta la prescripción del segundo curso online Connectrice sobre las 6 claves de éxito para ahorrar agua de riego y aumentar la rentabilidad. Un curso absolutamente oportuno y pertinente para distintos perfiles de actores que conforman el sector agrario. Y como les decía, está abierta la prescripción y el curso se impartirá del 21 al 30 de marzo online y en jornada de tarde. También tenemos ya previsto el tercer curso, que se impartirá del 11 al 20 de abril, sobre cómo la digitalización ayuda a optimizar el uso de fertilizantes. Y bueno, pues de este tercer curso ya daremos más información acerca de cuándo se abre el periodo de prescripción. Pero bueno, es un paquete de cursos online de formación que pretenden eso, pues ayudar a los profesionales del sector, a los profesionales que se están formando también hoy en día para poder conocer de lleno y de una forma muy práctica pues la aplicabilidad y los aspectos fundamentales de cuestiones claves en este proceso de transformación digital de los cultivos leñosos de alto valor. Así que toda esta información pueden consultarla en la web de Connectrice y supongo que a lo largo de este webinar iremos también recordando dónde poder obtener más información para poder acceder a estos productos formativos que desde Connectrice se están ofertando. Así que les deseo que disfruten de este seminario, que estoy segura no les defraudará. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, como siempre, por confiar en nosotros y por responder siempre a la oferta que desde Connectrice se hace. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a la EPSEAN de la Universidad de Córdoba por este apoyo incontestable desde el principio de la andadura de este Hub Connectrice Digital Hub. Os recuerdo a los que estáis conectados que estáis en el webinar sobre beneficios de digitalizar la tecnología de riego. A medida que nuestro ponente, Carlos Mejía, Product Manager de Azud, que ahora mismo le voy a dar paso, esté ya explicándoos pues esas 3 partes fundamentales del sistema de riego a la hora de digitalizarse y sus beneficios, pues que estéis, cualquier duda que os surja, la plasméis en el chat que tenéis habilitado a vuestra derecha. También a las personas que no están conectadas y que os conocen, pues hacer un poco también de... Nada, no te preocupes. Sí. Tenemos ahí un micrófono abierto, pero no pasa nada. Os decía, para quienes estáis conectados y conozcáis a personas que sea de interés el contenido de este webinar, por favor, animarles porque todavía están a tiempo de conectarse. Carlos Mejía, bienvenido, Product Manager de Azud. Buenas tardes, buenos días en el otro hemisferio. Efectivamente. Gracias César y Rosa por vuestras respectivas presentaciones. Pues adelante con tu presentación sobre esos beneficios de digitalizar nuestra tecnología de riego en la finca. Vale, pues bueno, nos daríamos muy por satisfechos si en esta ponencia, en estos 40 minutos que tenemos, pues logramos demostraros que lo poco que cuesta digitalizar un sistema de riego, es decir, lo poco que cuesta en cuanto a la sencillez que puede o la simplicidad que puede suponer el digitalizar un sistema de riego y económicamente hablando bastante asequible, con los grandes beneficios que podemos obtener. Y de eso se trata esta presentación, de ir
desglosando los beneficios que vamos a ir obteniendo gracias a esta digitalización. ¿Digitalización dónde, no? Porque un sistema de riego puede llegar a ser, tiene muchas partes, tiene muchos componentes, tiene muchos equipos, ¿no? Pero hay un dato que nos hace pararnos en estos tres que veis en la pantalla, ¿no? Y es el sistema de lo que es la red de emisores de riego por goteo, toda la red de tuberías emisoras que hay en el campo, desplegadas en el campo, el sistema de filtración y el sistema de dosificación de fertilizantes a este agua de riego. Y decía que hay una cifra que avala que nos paremos y que demos toda la importancia a estos tres pilares, ¿no? Y es que el 60% de la inversión de lo que es la inversión del proyecto de riego, de la instalación de riego, recae en estos tres puntos, ¿no? Entonces, parece lógica pensar que van a tener gran culpa en el éxito o en el no tan éxito del proyecto de riego, ¿no? Entonces vamos a pararnos por cada uno de ellos y vamos a centrar cómo la digitalización puede ayudarnos a gestionarlos correctamente, inteligentemente y todos los beneficios que lleva consigo pues acertar con la gestión y con el manejo de estos equipos y de estos sistemas, ¿vale? Digitalizar, antes de avanzar un poco más, me gustaría pararme un poco más en la palabra digitalizar, ¿no? Y digitalizar, pues yo lo resumiría en algo muy sencillo, ¿no? Que es datos, datos y datos. Digitalizar significa información. ¿Por qué? Porque cuando tenemos información podemos tener un modus operandi, podemos tomar decisiones, podemos tener más seguridad y menos riesgo en las decisiones que uno toma, ¿no? Uno toma, me refiero a los técnicos que están, en este caso, pues encargados de toda la gestión del riego, de toda la operativa de la filtración, del riego por goteo, de la dosificación, ¿vale? Entonces, por cierto, otra cifra que también sorprende, ¿no? Y decía antes que digitalizar un sistema de riego puede llegar a ser, pues económicamente bastante asequible. De ese 100% de lo que es una instalación de riego, digitalizar, estamos hablando entre un 10 y un 15% del presupuesto. Fijaos que es un presupuesto bastante pequeño con respecto al global, ¿vale? Entonces, vamos a ir avanzando. Ahora vamos a pararnos en lo que es el sistema de riego por goteo, lo que decíamos, en esa red de emisores que hay desplegados en el campo, ¿no? Y aquí hay tres puntos, o tres, por así decirlo, tres beneficios o tres cosas que le debemos exigir a un sistema de riego por goteo, ¿no? Y el primero es que ese sistema de riego por goteo me facilite, me garantice una uniformidad del cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sistema de riego por goteo sea capaz de suministrar la misma cantidad de agua a todos los árboles. Y ya no solo porque si todos los árboles tienen la misma cantidad de agua, van a dar cosechas más uniformes, que va a tener obviamente mayor valor en el mercado, sino que ya estamos hablando de un sector como es el cultivo, como son los cultivos leñosos, que el grado de mecanización es muy alto y que por tanto la uniformidad del cultivo también facilita la mecanización de todas las labores, ¿vale? Entonces, algo que le debemos exigir al sistema de riego por goteo es que garantice una uniformidad del cultivo y de la cosecha. Después, que se ajuste a un plan de riego, que siempre va a tener limitaciones, en el 90% de los casos. El agua es limitada y sabemos que todos los planes de riego van a tener que ajustarse y todos los sistemas de riego van a tener que ajustarse a unas limitaciones, ya sea bien por horarios ajustados, horarios restringidos, caudales también restringidos, disponibilidades pues difíciles, ¿vale? Entonces, que el sistema de riego por goteo se ajuste a unas necesidades hídricas y a un plan de riego establecido con limitaciones debe ser también una exigencia, ¿no? que debemos pedir a este sistema de riego por goteo. Y obviamente un objetivo muy ligado con la sostenibilidad y obviamente con el bolsillo es que al menos esta red de tuberías de emisores que hay desplegadas en el campo tengan al menos la vida útil que pueda llegar a tener la plantación. Es decir, que a mitad de la producción de la finca que no nos abandone, ¿no? Y que podamos seguir utilizando y gestionando bien
ese sistema de riego por goteo y que el agua siga llegando a través de esos emisores hasta el día final de la plantación, ¿vale? Y ahora, ¿cómo conectamos esto con la digitalización? Pues aquí viene el cómo conseguimos esta uniformidad, este ajuste a un plan de riego con limitaciones, esta larga vida útil. Pues aquí os voy a decir la respuesta, la digitalización. A lo mejor muchos de vosotros y de vosotras me puede decir, ¿qué pasa? ¿Que ahora la digitalización es lo que va a solucionar y lo que va a garantizar todos estos grandes hitos? Pues efectivamente damos por sentado que si hay un diseño hidráulico y un diseño agronómico bastante correcto, que en los goteros, la tecnología del gotero está conseguida, con todo esto de los coeficientes de variación bastante buenos. O sea, asumimos que ya la tecnología y que los diseños parten de que son correctos, ¿vale? Y ahora la digitalización va a ser la herramienta que va a permitir obtener el máximo potencial a ese diseño, a esa tecnología, ya que asumimos que es pues, avanzada, ¿no? Y es precisamente la digitalización en lo que es el sistema de riego por goteo la que nos va a permitir hacer, las que nos va a asegurar, fijaos lo que os digo, asegurar, hacer un riego de precisión. ¿Qué quiere decir un riego de precisión? Que yo soy capaz, o que somos capaces de a lo mejor acortar el tiempo de riego porque estamos llegando a percolación y estamos haciendo que el agua se pierda por abajo. O porque somos capaces de ajustarnos y introducir las variables agroclimáticas, es decir, a considerar la temperatura, la humedad, la evapotranspiración para decidir cuándo es el mejor momento para regar, ¿no? Es el típico de cuánto y cuándo regar, ¿no? Es la única herramienta que nos va a permitir dar respuesta a ese tópico en el riego, ¿no? ¿Cuánto y cuándo? Pero no solo la digitalización va a hacernos va a conseguir ese riego de precisión. La digitalización aquí también va a permitir planificarnos en el mantenimiento, ¿vale? También muy relacionado con esa larga vida útil. ¿Cómo pretendemos que nuestro sistema de riego por goteo tenga una larga vida útil si no somos capaces de tener consolidado un plan de mantenimiento? Es decir, ¿cómo vamos a evitar que se formen esas obturaciones que a veces son irreversibles y que cancelan un gotero, un emisor? ¿Cómo vamos a identificar fugas? ¿Vale? ¿Cómo hago para no tener que hacer una medida correctiva, sino que avanzar en un plan preventivo de que esto no llegue a ocurrir para contar con esa ventaja? Bueno, pues todo esto lo va a permitir la digitalización. Y obviamente no podemos olvidar que si ya para poner la guinda sobre el pastel y para incidir más y que sacar un plus más en ese riego de precisión, si somos capaces de utilizar la digitalización incluso en fases previas, como puede ser en la sectorización, si somos capaces de tener una zonificación de lo que es los diferentes tipos de suelo en una finca y podemos hacer ese diseño del que mencionábamos antes, hacer ese diseño y hacer los sectores de acuerdo a las diferentes zonas por tipo de suelo, pues ahí damos un plus, un paso más a esa precisión en el riego, ¿no? Entonces, para ilustrar un poco lo que acabamos de ver, fijaos, una finca, una finca relativamente pequeña, ¿no? Contexto, pues veis un suelo de ese color oscuro, parece que con materia orgánica, arcilloso, pesado, ¿no? Efectivamente es un suelo de vega, un cultivo ya de cierta edad, ¿no? Pero resulta que la primera visita, la primera vuelta de reconocimiento que hacemos en la finca es que hay amarillamiento en las hojas y que hay enanismo y los brotes son muy limitados, ¿no? Y entonces lo primero que te lleva a pensar es que ahí hay asfixia radicular, ahí hay un exceso de agua, ¿vale? Por todo este contexto que os acabo de nombrar. Y efectivamente, pues en esta finca lo que se hace es empezar a digitalizar. Y fijaos que digitalizar un sistema de riego es tan sencillo, como vemos aquí, en colocar una sonda de humedad que abarque la monitorización de lo que es el bulbo húmedo alrededor del emisor y a monitorizar los consumos. ¿De acuerdo? Consumos, es decir, podríamos poner contadores en la misma línea de tubería de riego por goteo o en el cabezal o en cabecera del sector,
Pero fijaos que estamos hablando que digitalizar un sistema de riego ya de 10, 15 años es posible simplemente con el uso de, por ejemplo, de sensórica, ¿vale? Y esta sensórica es precisamente, fijaos en la gráfica de humedad, que es esta que está aquí arriba, fijaos que lo que nos puede hacer es, ¿veis el punto de inflexión que hay aquí? Lo que nos puede aportar y lo que puede hacer es que cambie nuestra manera de regar. Estaba aquí en esta fase, ¿no? En este comienzo, se estaba regando con una frecuencia casi de, bueno, era mayo, ¿no? Pero con una frecuencia casi de 2 días a la semana. Y entonces lo que se observa, ¿no? Que los horizontes profundos se cargan de agua, se cargan y se encharcan, y era lo que estaba produciendo esa asfixia radicular. Y cómo efectivamente después de colocar este dispositivo, este sensor, somos capaces de cambiar el patrón y el modus operandi, ¿no? Y decimos, oye, vamos a secar un poco el suelo que abajo se está cargando de humedad, ¿no? Y oye, y si además pues este exceso de humedad fuera provocado por fugas, ¿no? Por alguna rotura que pueda haber en la finca, ¿no? Pues efectivamente empezamos a monitorizar los consumos, ¿no? Y ya podemos ver si hay obturaciones, si hay fugas, empezamos a tener información, y eso es lo que vamos a incidir mucho, ¿no? En información, ¿vale? Con esta información, pues veis que cambiamos la manera de hacer las cosas, ¿vale? Y entonces, este es el claro ejemplo de que una finca pequeña y ya con sus años ya instalada y ya montada, se puede digitalizar, ¿vale? Después, en otros ejemplos, vamos a ir viendo ya fincas mucho más grandes, nuevas, que también, obviamente, y con más razón, pues digitalización sí o sí, ¿no? El segundo punto en el que vamos a parar, el segundo pilar, ¿no? Del que hablábamos al principio, es el sistema de filtración. El sistema de filtración debemos exigir y debemos obtener, debemos garantizar a través de un sistema de filtración la seguridad y la protección de esos emisores que están en campo, ¿no? Imaginaos que todo el agua cargada de partículas sólidas e incluso actualmente, ¿no? Y como va a venir en el futuro, que van a ser aguas todavía de peor calidad, con más cantidad de materias orgánicas, de sólidos en suspensión, con una composición química peor. Pues imaginaos que dejamos al emisor desprotegido frente a todas estas posibles obturaciones, ¿no? Pues el filtro debe ser mi garantía de seguridad, ¿vale? Y tengo que así asegurarlo. También estamos viendo los limitantes del agua, ¿no? Del precio de la energía. Este sistema de filtración en el propio tratamiento de la filtración del agua tiene que ser eficiente en cuanto a energía. No podemos utilizar mucha energía para limpiar, para tratar este agua, para filtrarla, ¿no? Incluso para limpiar lo que es el filtro, cuando ya retiene todas esas partículas. No podemos emplear tampoco mucha agua ni mucha energía para remover todas esas partículas que se han retenido en el filtro. Tenemos que sacarlas con la mayor eficiencia posible. Eso es algo también que debemos exigir a un sistema de filtración. Obviamente que con este sistema de filtración debemos aumentar la productividad de la mano de obra. Ya no podemos tener una persona ahí que se encargue de limpiar los filtros, ¿no? Las anillas. No podemos tener una persona que se encargue de ahora limpio el filtro 1, ahora el filtro 2, ¿no? Tiene que ya ser de manera automática. Tenemos que abandonar esa gestión manual, esa operación manual, ¿no? Porque la mano de obra también vemos que en el campo es limitada y debe estar donde de verdad se valore, ¿no? Y obviamente, como cualquier equipo, ¿vale? Hay que pensar como si esto fuera un coche, ¿vale? Yo pondré el ejemplo del coche en numerosos puntos de la ponencia, ¿vale? Porque me parece un buen ejemplo. Esto es como un coche, tenemos que garantizar una vida útil, una larga vida útil. De nuevo, al menos la vida útil que tenga la plantación, ¿no? Bien, ¿cómo garantizamos esto? ¿Cómo conseguimos que nuestro sistema de filtración pueda garantizarnos, pueda aportarnos estos 4 puntos? De nuevo, ¿qué es lo que nos va a hacer conseguirlo? La digitalización. Y de nuevo, muchos de vosotros y vosotras a lo mejor están preguntando, ¿y qué pasa? ¿Que el diseño, el dimensionamiento del filtro no es importante? ¿O la tecnología, el grado de filtración, el elegir un buen grado de filtración o no? No lo es, de ello no va a depender el éxito. Y de ello no va a depender que consigamos estos beneficios que hemos hablado anteriormente. Sí, pero vamos a dar por supuesto que esto está conseguido a estas alturas, ¿no? Y va a ser la digitalización nuevamente la herramienta que va a garantizarnos, y vuelvo a decir, va a asegurarnos
de que la operación de este filtro, el funcionamiento de este filtro, sea de manera inteligente. Por ejemplo, que este es el primer punto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la digitalización nos va a permitir que el filtro se opere, se maneje, se funcione de manera inteligente. Pues que sabéis que un filtro retiene las partículas y en cuantas más partículas retenga, pues más diferencia de presión hay entre la entrada y la salida del filtro, ¿no? Pues el filtro se lava, es decir, se remueven todas esas partículas mediante un diferencial de presión. Cuanto más alto esté el diferencial de presión, pues antes será la limpieza, quitar todas estas partículas retenidas, ¿no? Bueno, pues la digitalización aquí puede aportarnos que ese diferencial de presión sea de precisión, que pueda variar en el momento del riego en el que esté. Si estamos regando un sector de más arriba, que tenga más exigencias de presión, pues trabajar con un diferencial de presión más bajo. A lo mejor o somos conscientes de que el agua que estamos utilizando para regar en este momento dado en la finca viene el río en ese momento iba muy cargado de algas, ¿no? Y entonces somos conscientes de que del interior del filtro pues hay muchas algas, ¿no? Entonces tenemos que elevar en un momento dado la presión de lavado. La digitalización nos va a permitir variar esas presiones de lavado en función de las necesidades que están ocurriendo. O algo que también llama mucho la atención, que parece muy evidente. Oye, estamos inyectando fertilizantes aguas arriba del filtro, ¿no? Y obviamente se lava, se tiene que lavar. Pues, oye, para de inyectar fertilizantes cuando estamos lavando el filtro, ¿no? De esa manera ahorramos, obviamente, pues, fertilizantes que, de nuevo, repito, el incremento del precio de los insumos, ¿no? Entonces, esto para mí, y imagino que para vosotros, es una operación inteligente, ¿vale? Y algo que está muy ligado entre sí es la gestión remota y el mantenimiento predictivo, ¿no? Que es algo que también la digitalización nos va a poder aportar, ¿no? En la filtración. Y es que podemos gestionar yo en Madrid y mi filtro en Chile, ¿no? Podemos supervisarlo y podemos ver si está funcionando correctamente, si está haciendo limpiezas recurrentes o muy frecuentes. Esto quiere decir que se está saturando con mucha facilidad, algo está pasando, puede haber una avería, ¿no? La tranquilidad, la seguridad que nos da la gestión remota y poder actuar en lo que es el filtro, pues esto se consigue gracias a la digitalización. Y como decía, algo muy ligado a esta gestión remota es el mantenimiento predictivo. Es decir, somos capaces de evitar que se produzca una avería estableciendo un plan de prevención. Ese plan de prevención puede ser programar de alguna manera que el filtro que hay un sistema de alarmas que nos diga hace falta cambiar las anillas de los filtros porque ya llevan 2 años, ¿no? Y aquí vuelvo a poner el ejemplo del coche, ¿no? ¿Qué pasa cuando un coche nos dice que ya vamos recorridos 30.000 kilómetros, que hay que cambiar el aceite, ¿no? Pues lo mismo el filtro. ¿Qué ocurre cuando ya llevamos 2 años sin cambiar, o 10 años o 20 sin cambiar las anillas, ¿no? Depende de las consignas que establezcamos, pero podemos hacer una programación de ese mantenimiento, de esas acciones del mantenimiento, ¿no? O lo veremos, ¿no? Pero lo veremos más adelante, pero inyectamos, con la tendencia que hay de abonos orgánicos, inyectamos un abono orgánico cargado de materia orgánica, pues a lo mejor hay que hacer una inyección de algún producto como ácidos o aguas oxigenadas en lo que es en cabecera del filtro, porque acaba de absorber o acaba de remover o de retirar todas las partículas orgánicas que arrastraba ese abono, ¿no? Pues todo esto es en lo que consiste el mantenimiento predictivo y es la digitalización la que va a poder permitirnos pues crear ese plan de mantenimiento predictivo, ¿vale? Y bueno, este es un claro ejemplo, ya es una finca mucho más grande, como veis, 1000 hectáreas. Y el ejemplo que vamos a poner aquí es la digitalización en la filtración, ¿no? Es aguacate, la plantación es de aguacate y como todos sabemos en este sector, el aguacate, la inversión que tiene es muy fuerte, ¿no? Y en 1000 hectáreas, imaginaos la inversión que tiene, ¿no? Como para arriesgarse, ¿no? Entonces, los aguacates se riegan y hay que garantizar que toda la cantidad de agua que tiene que llegar al aguacate llegue, ¿vale? Porque si no se pierde, y si se pierde el aguacate, se pierde una inversión brutal que hay detrás. Entonces, esa foto, esa imagen que tenéis ahí,
es un filtro y para mí pone en mayúsculas seguridad. ¿Por qué? Porque imaginaos los técnicos en Sevilla, esta finca en concreto en Portugal, y hay que hacer una supervisión de que todo está funcionando correctamente, que el agua, que el agua le tiene que llegar al aguacate sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de supervisar y de asegurarnos de que todo está funcionando correctamente? O si no está funcionando correctamente, ¿qué plan, qué acción debemos ejecutar, ¿no? Pues la digitalización, los datos, ¿vale? Todos pues, valores de presiones, valores de caudales, lo que decía, ¿no? Si se están dando limpiezas frecuentes, si ha aumentado la presión y por lo tanto quiere decir que hay más cantidad de suciedad que hay que quitar, ¿vale? Visto la filtración, vamos a pasar al tercer y último pilar, que es el sistema de dosificación, ¿no? Y de nuevo, siguiendo la misma línea de toda la presentación, ¿qué debemos exigir a los modernos, a los sistemas modernos de dosificación o de nutrición, ¿no? de dosificación de nutrientes? Pues que sean capaces de poder trabajar con varios abonos, no con uno y que tenga todo, sino que varios abonos de diferentes naturalezas, que podemos trabajar con un fosforado, un fertilizante rico en fósforo, con un ácido húmico, con un biofertilizante rico en microorganismos que me van a facilitar esa absorción del fósforo. Es decir, vemos aquí la mezcla que puede haber de productos que hay que inyectar a través del agua de riego, ¿no? Entonces, nuestro sistema de dosificación nos debe garantizar que eso se va a cumplir, que vamos a poder trabajar con muchos abonos de diferente naturaleza y que no se van a producir esas famosas y tan temidas incompatibilidades, bloqueos, ¿no? Precipitados que se pueden formar, ¿vale? El sistema de dosificación también nos recuerda a lo que hemos visto anteriormente, nos debe garantizar una uniformidad del cultivo. Si el agua también era importante, es decir, que todos los árboles sean capaces de recibir la misma cantidad de agua, también vamos a exigir que reciban la misma cantidad de nutrientes, no unos más y otros menos. Y también, de manera obvia, que toda la operación, el aumentar la productividad de la mano de obra significa que toda la operación manual, que una persona esté ahí abriendo, cerrando, viendo cuántos litros se echan, ¿vale? Eso debemos acabar con ello ya porque aparte que la mano de obra debe estar donde de verdad se valore y donde de verdad haga falta, pues son imprecisiones. El ojo humano, al final, y el control que podamos hacer los seres humanos probablemente en muchas ocasiones no sea tan preciso como lo que puede hacer una máquina, ¿vale? Y obviamente también esa larga vida útil, que al igual que el sistema de filtración, pues en un sistema de dosificación va a ser también imprescindible. De nuevo, al menos hasta que, bueno, a lo largo de toda la vida útil del cultivo. Y de nuevo, el mismo planteamiento, ¿cómo vamos a conseguir que nuestro sistema de dosificación garantice estas cuatro máximas, ¿no? A través de la digitalización. ¿Y cómo? Porque es la digitalización la que va a asegurarnos y que la que nos va a acercar, la que más nos va a acercar a hacer esa abonada de precisión, ¿vale? A aportar justo lo que necesita la planta en el momento en que lo necesita en cuanto a sus necesidades nutricionales, ¿vale? Ese inyectar varios abonos de diferentes naturalezas e incluso con diferentes métodos de inyección, que veremos ahora qué significa esto. Es decir, nos podemos inyectar del abono 1, que necesito inyectar X litros, ¿vale? 200 litros. Del abono 2 no necesito litros, sino que necesito que lo haga los 15 últimos minutos del tiempo que tenemos destinado al abonado, ¿vale? O que del abono 3 abone 2 litros por cada metro cúbico de agua que esté pasando por la tubería, ¿vale? Es decir, que podamos utilizar varios abonos con diferentes métodos de aplicación y que no se produzcan esas, como decía, esas incompatibilidades, ¿vale? Esto va a ser posible gracias a que vamos a medir la conductividad eléctrica, ¿vale? Vamos a ajustar las conductividades eléctricas, vamos a asegurarnos de que no vamos a salinizar, que no vamos a meter tantas sales que produzcan precipitados, que produzcan esos efectos negativos de la salinidad en el bulbo húmedo,
del árbol. Vamos a controlar el pH. El pH, como sabéis, es lo que también va a asegurarnos la solubilidad de los fertilizantes y va a evitarnos esos precipitados. Incluso vamos a poder, de nuevo, igual que lo hacíamos con el aporte de agua, vamos a poder introducir aquí las variables agroclimáticas, vamos a poder introducir pues, los valores de radiación solar, las temperaturas, la evapotranspiración, para saber cuándo es el mejor momento para aplicar estos abonos. No siempre, el día tiene 24 horas, pero no las 24 horas es el mejor momento, cualquiera de ellas es el mejor momento para aportar estos abonos, ¿vale? Y también algo parecido a lo que veníamos contando en la filtración va a poder ser la gestión remota y la gestión del mantenimiento a través de esta digitalización en la dosificación. Gestión de remotas bajo el mismo criterio, ¿no? Esa supervisión, ese manejo en remoto, vamos a tener datos de esos consumos de fertilizantes, ¿vale? Que hasta ahora pues, no todos lo monitorizan, ¿no? Realmente no sabemos que estamos aplicando fertilizante si no vemos que de repente sube la conductividad o de repente tenemos una lectura de un contador de abono, ¿no? Incluso pues, ajustar los tiempos de abonado, ¿vale? En esa gestión remota podemos decidir ajustarlos, esos tiempos de abonado, incluso podemos decidir qué estrategia vamos a tomar en un posabonado, es decir, si después de aplicar los fertilizantes vamos a inyectar un ácido que sea capaz de limpiar esas tuberías o la propia máquina, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora en el mantenimiento. Hago un inciso porque siempre suena como muy mal esto de inyectar ácido, pero el ácido es un químico. Abandonamos esto porque hay mucha gente que piensa que el ácido, inyectar ácido, ahora con la tendencia del ecológico, no pasa nada. El ácido, el vinagre es un ácido, ¿vale? El vinagre puede valernos para limpiar y para hacer todas estas labores del posabonado, de mantenimiento, ¿no? El ácido no es algo negativo, el agua oxigenada tampoco, ¿vale? Imaginaos, y con este punto, ¿no? Con el tercer punto de la gestión del mantenimiento, cómo la digitalización nos ayuda, por ejemplo, a gestionar. Acabamos de inyectar un abono orgánico que procede de melazas, ¿no? A través de nuestra línea de inyección. Imaginaos cómo se queda eso después, ¿no? Cómo se queda de que ha pasado un fluido pegajoso, untuoso. ¿Cómo somos capaces de planear que después de esa aplicación, de ese producto, pues debe haber una limpieza de la línea, una autolimpieza? Hay que automatizar eso, ¿no? Porque no podemos depender de que nos acordemos o no de hacer de ese mantenimiento, ¿no? Pues la digitalización, esa información, automáticamente va a tomar esa decisión de limpiar la línea, ¿no? Y obviamente no solo el mantenimiento incide en el propio mantenimiento del equipo de dosificación, ¿no? Sino que podemos utilizar este equipo de dosificación para hacer el mantenimiento global del sistema, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de los goteros obturados porque tenemos un agua con muchas sales o con mucha cal? Pues este equipo de dosificación, estos sistemas de dosificación, pueden aprovecharse para ejercer y para llevar a cabo ese plan de mantenimiento, ¿vale? Entonces, ahí estoy chupando un poco de cámara, pero es que estoy abrazando lo que es este sistema de dosificación, porque era un caso muy curioso, ¿no? Pongo un poco de contexto, como estoy haciendo con los demás casos prácticos, casos de éxito, ¿no? Y esto es una finca de almendro que estaba en su transición hacia ecológico, ya era una finca de 5 años y había tomado la iniciativa y la decisión de convertirse a ecológico, ¿no? Entonces, imaginaos el cambio que supone el utilizar todos los abonos convencionales, todos los fertilizantes convencionales, a verse limitado, porque en realidad hay ciertas limitaciones en cuanto al tipo de fertilizante que se puede utilizar en ecológico, sobre todo basados, o sea, el cambio era que había que abandonar un poco el hidrosoluble y meterse en el orgánico, ¿no? Imaginaos el cambio que eso genera, ¿no? Pues en este caso, claro, lo importante es la precisión en la abonado, es decir, tenemos muchos compuestos de diferente naturaleza y voy a elegir inyectar pues el abono 1 como antes os explicaba, ¿no? Por volumen, el abono 3 por una aportación especial puntual, 200 litros, que el abono 4
pues a lo mejor me inyecte por un porcentaje y con una conductividad eléctrica umbral de 2 dSm, que no me lo supere, ¿no? Entonces, el reto aquí era efectivamente manejar diferentes tipos de abonado para poder suplir esas necesidades nutricionales en ecológico, ¿vale? Entonces, la digitalización aquí ayuda a poder manejar y a poder combinar este tipo de abonos en función de cómo tengamos que inyectarlo, ¿no? Cómo tengamos que aportarlo. Y aquí es un claro ejemplo de cómo la digitalización puede ayudarnos a que el abonado se esté produciendo bien y autocorregirse si en algún momento no se está produciendo tan bien, ¿no? Y fijaos en la línea negra que está aquí en esta gráfica, cómo de repente aquí claramente sube la conductividad a valores muy altos, ¿vale? Porque hemos empezado, imaginaos, ¿no? Ha empezado ese abono número 4, los 15 últimos minutos del abonado y pues, ha provocado que se suba la conductividad eléctrica. Aquí los almendros a una conductividad de más de 2 dSm van a empezar a sufrir. ¿Qué tengo que hacer? Pues de alguna manera el equipo debe ser preciso y bajar esa conductividad, ¿no? O a lo mejor neutralizarla un poco y apoyar con un pequeño aporte de ácido, ¿no? Que es lo que pasa y lo que vemos cuando vemos aquí el pH como baja, ¿no? Es decir, lo que intento, con lo que me gustaría que retuvierais es que cuando las cosas puede que nos exijan mayor adaptación, mayor complejidad, mayor número de abonos y evitar todas las problemáticas que pueden venir, necesitamos apoyarnos en una herramienta y la herramienta es la digitalización, ¿vale? Y por último, veis aquí que hemos visto estas tres partes de lo que es la instalación de REO, ¿no? Lo que es el sistema de riego por goteo, filtración, dosificación, y parece que la hemos visto de manera muy aislada. Pero si recapituláis, hemos visto cómo el filtro tenía que sincronizarse con el equipo de dosificación para en el momento que se lavase, no inyectase abonos el equipo de dosificación para que no se perdieran. Todo está conectado. Entonces, lo importante de la digitalización a una escala más hacia arriba es que todo esto, todas las tecnologías estén, por así decirlo, conectadas y que sea un software de gestión integral, ¿no? Que nos permite un sistema de gestión, ¿no? Centralizada y que sea capaz de coordinar y sincronizar todas estas tecnologías. Y esto también es digitalización, que a través de una plataforma online y a través de un software pueda centralizarse toda esta operativa, toda esta gestión y que todas las decisiones que se tomen en la filtración se tomen de acuerdo a los intereses también del sistema de riego por goteo o del sistema de dosificación y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por escuchar y espero que haya servido y que os haya resultado útil. Vamos a abrir una ronda de preguntas donde yo voy a intentar responderos. He ido un poco rápido porque había muchas cosas que me ha gustado contaros, pero ahora si queréis que nos paremos en alguna en concreto, pues vamos a estar aquí. Vale. Hola, no sé si se me escucha. Carlos, me dice César que Sí, tiene un pequeño problema vale, de digo, ¿vale? sí, me lo he imaginado. Pues si hay alguna pregunta, Sí, mira, te hago yo una de las que ha llegado sí. por el chat, ¿vale? Dicen, ¿se podría digitalizar o automatizar un sistema de riego que esté instalado con anterioridad? De hecho, sí, efectivamente. De hecho, es una de las
el primer caso que veíamos, ¿no? Que de esa finca de Mandarina Orri, que era pequeñita, ¿no? Y ya era una finca que tenía 10 años. Y con todo este movimiento de la digitalización, pues el agricultor se abre, ¿no? Y que esto es algo que está ocurriendo mucho, ¿no? El agricultor se abre y empieza a escuchar, ¿no? De los beneficios. Aunque no los entienda en un momento inicial, algo que no los entienda, me refiero a que no los ha comprobado, pues le llama la atención y empieza a escuchar, ¿no? Y efectivamente, ese agricultor con ese sistema ya de riego implantado decide dar un paso más y decide digitalizar. Y efectivamente, claro que se puede digitalizar. Digitalizar, hay muchos niveles de digitalización. Como decía, en ese caso, el poner una sonda de humedad que monitorice esa evolución del movimiento del agua en el suelo alrededor del bulbo húmedo, que se supone que es donde están las raíces del árbol, y empezar a tener datos de consumos, es decir, de los metros cúbicos por hora que estamos teniendo en esa línea de tubería o en ese sector en global o en el cabezal, ¿no? Empezar a tener esos datos, eso es digitalización, ¿de acuerdo? Otra cosa es ya el nivel de digitalización que queramos. Ya podemos empezar a digitalizar todo, no solo el sistema de riego por goteo, como hemos visto, ¿no? Podemos empezar a digitalizar pues, el filtro, incluso más, las válvulas, ¿no? O todo. Eso, yo creo que la pregunta va más orientada a lo que es automatización, ¿vale? Imagino que si se podrá automatizar una instalación que ya está. Automatizar, claro, o sea, digitalizar, por supuesto, y automatizar, por supuesto, también. Habrá que automatizar, imagino que es abandonar la gestión manual a de repente que un autómata, un controlador, un programador de riego empiece a gestionar. Y efectivamente, por supuesto, habrá que hacer un reajuste, ¿no? Habrá que meter cables. Si antes íbamos a la válvula y la abríamos con la mano, pues ahora tiene que ser un cable el que llegue hasta la válvula, ¿no? Y entonces habrá que hacer una serie de reinstalaciones en el sistema, pero efectivamente, claro que es viable y muy recomendable, por cierto. Por supuesto, preguntan cuál puede ser un coste aproximado de automatizar el sistema de bombeo, fertirriego, filtros, una estación de monitoreo de humedad y caudalímetros en tuberías. Digamos el pack completo. Claro. Justo es que al inicio de la ponencia también he dado el dato, ¿no? Ese dato que veíamos de que el 60% de la inversión en un sistema de la instalación de riego es filtro, dosificación y sistema de riego por goteo. Entre un 10 y un 15% implica la digitalización y la automatización, porque ahora mismo la digitalización, obviamente, cuando hablamos de la digitalización de un sistema de riego, conlleva una automatización, ¿de acuerdo? O sea, no tendría sentido tener monitorizado un caudal de agua sin que después lo llevemos a un controlador de riego que sea capaz de pues, tomar esas decisiones o cambiar ciertos patrones de funcionamiento de acuerdo a esas lecturas, ¿no? Entonces, esa digitalización de la que estamos hablando constantemente conlleva una automatización, ¿vale? Conlleva una automatización, pero la novedad no es la automatización, la automatización lleva desde hace mucho tiempo funcionando, ¿no? Desde aquellos años 80. Ahora es la digitalización la capa que se añade a esa automatización y es la que le hace más, por así decirlo, más precisa, ¿de acuerdo? ¿Cuánto Bien. cuesta? Pues de todo del presupuesto del sistema, de todo el presupuesto de la instalación de riego, entre un 10 y un 15%. ¿Vale? Perfecto. La siguiente pregunta que hacen es si existe algún sistema para medir las variaciones de presión en la instalación y cuál es el mejor lugar para colocarlo. Por supuesto, la presión hoy en día, la presión, el dato de presión digitalizado viene a través de un traductor de presión, que en el 100%, voy a decir, en el 98% de los casos viene de un sensor analógico, que es el traductor de presión, ¿vale? Y como sensor analógico, pues tendrá que darnos un valor en la variable analógica de 4 a 20 miliamperios. No voy a entrar en detalles técnicos, pero nos tendrá que traducir esa variable analógica a un valor de presión en bares, por ejemplo, ¿no?
Y eso pues, lo hace pues, un autómata o un data logger que tenga esa capacidad de tomar esa medida y de dárnosla. ¿Dónde? Pues hay muchos puntos críticos. Esto es como la pregunta típica que se hace: ¿dónde conecto o dónde instalo la sonda de humedad en una finca, ¿no?, de 20 hectáreas? Pues, a mí la respuesta técnica, o incluso la respuesta más correcta, es: cuantas más sondas de humedad y más capacidad tengas de monitorizar la variabilidad que pueda haber en una finca, pues mejor, ¿no? Pues, ¿cuántos puntos de monitorización de presiones? Pues cuantos más se puedan, mejor. Pero claro, hay un criterio económico, ¿vale? Y a lo mejor un punto crítico en la monitorización de las presiones puede ser el cabezal, donde está la bomba de riego, ¿no?, que es la que va, a lo mejor esa presión se puede asociar a un variador de frecuencia, es lo que va acompañado con una bomba de riego, y es la que puede pues, actuar o no en función de esas lecturas de presión para adaptarse a las diferentes situaciones que pueda haber en el sistema de riego, ¿no? ¿Dónde más? Pues en la cabecera del sector, incluso en la misma tubería emisora. A lo mejor queremos comprobar que está llegando la presión que necesitamos en el último gotero de la parte más desfavorable de la finca, y queremos garantizar que a ese gotero le está llegando al menos 0,5 bares, porque así va a funcionar bien y va a emitir bien el agua, ¿no? Pues claro, ya depende del criterio económico. Igual que la sonda de humedad. Si yo soy capaz tengo 3 tipos de suelo y puedo adquirir 3 sondas de humedad en función de los 3 tipos de suelo, mejor, pero a lo mejor hay un tipo de suelo que es el mayoritario, ¿no?, que es el 60 o 70% del suelo de la finca. Pues a lo mejor conviene una sola sonda en ese suelo mayoritario. Pues es es el mismo concepto. Carlos, cojo el testigo de Mario, que ha tenido un pequeño problema técnico, pero cojo el testigo y hay 2 nuevas preguntas. En instalaciones de pequeño y mediano tamaño, ¿cómo podemos digitalizar el riego si tenemos muchos cabezales diferentes? Aquí ya estamos hablando de que tenemos cabezales diferentes y por tanto autómatas diferentes. Autómatas me refiero a controladores de riego, programadores de riego diferentes, imagino uno por cabezal. Entonces ya hay lo que se llama los sistemas SCADA, hay que crear un sistema de máster y esclavo. Es decir, habrá que tener un controlador que sea el que coordine a todos los demás controladores. Pero esto es algo que ocurre en fincas grandes. Y creo que, César, la pregunta era en fincas pequeñas. En instalaciones de pequeño y mediano tamaño. Pues esto es más frecuente que ocurra en fincas grandes, donde con un solo cabezal no se puede regar una superficie muy grande, ¿no? Entonces debe haber un máster, un maestro que sea capaz de gestionar todos los demás pequeños controladores de las pequeñas parcelas o de las parcelas segmentadas. Te traslado, Carlos, una pregunta del portugués. Es decir, tenemos una persona conectada bien de Portugal, Brasil o, bueno, puede ser también Angola o Mozambique. La automatización de válvulas por cable o vía radio. ¿Cuándo se realiza la automatización a posteriori de la instalación del riego? Si lo he traducido bien. Oye, voy a tener que recomendar el curso, además de que Rosa lo ha mencionado al principio. Todas estas preguntas que estáis haciendo son muy interesantes y en un webinar se puede dar una respuesta rápida, ¿vale? Pero en el curso creo que os va a venir muy bien, ¿vale? Porque todo esto todas estas preguntas son capítulos del curso, ¿vale? Yo, no obstante, voy a intentar responder. El sistema radio se utiliza cuando la instalación de cable hace inviable económicamente el proyecto, o simplemente que las limitaciones por la orografía, por el relieve, porque hay un río de por medio y no podemos tirar el cable a través del río, pues lo hagan imprescindible, ¿vale? Entonces, lo que ha ocurrido recientemente es que el cable ha subido, el cobre, los materiales, la materia prima, ha subido muchísimo. Incluso ahora los sistemas inalámbricos, ya no podemos hablar del cable, pero podemos hablar también de sistemas IoT, ¿no? que utilicen la señal de Internet, la señal 3G, 5G, 4G.
lo que ha pasado es que ha hecho la subida de los materiales, del cable en concreto, ha hecho que fincas donde antes se cableaba y podía llegar a ser viable, ahora ya no lo es. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que lo inalámbrico está siendo rentable casi en el 100% de las fincas que tienen una superficie mayor a 20 hectáreas, ¿no? Entonces, el criterio realmente es el económico, ¿vale? Implica, obviamente, sostenible, también podríamos hablar de la sostenibilidad. ¿Cuántos litros, cuántos depósitos de combustible se tienen que gastar para hacer todo el zanjeado de la red de cables? Algunos me diréis, bueno, si se puede aprovechar el zanjeado de las tuberías, vale, pero hay muchísimos casos que no. Entonces, menos contaminación, más sencillez, más rapidez de instalación. O sea, el criterio económico es el que más prevalece, pero hay otros criterios como cuánta prisa tengo para instalar, ¿vale? O efectivamente quiero contaminar tanto con mi proyecto de riego, ¿vale? Entonces, bueno, hay tres criterios principales, son esos tres. Van cayendo más preguntas de nuestros participantes. Un problema común, comenta uno de nuestros participantes, en automatización son los problemas de comunicación entre los receptores del sistema de bombeo y los de apertura de válvulas en los diferentes sectores de riego. Y este problema, digamos, estos problemas, ¿cómo se pueden solucionar? Pues, César, necesito que la repitas, Sí, porque esta porque es no muy está muy bien técnica. formulada. Es más que una pregunta, es un comentario. Dice, un problema común en automatización son los problemas de comunicación entre los receptores del sistema de bombeo y los de apertura de válvulas en los diferentes sectores de riego. ¿Estás de acuerdo Yo, con esa casuística que puede haber esos problemas? yo no estoy de acuerdo, puede existir, pero ¿sabes cómo es la manera, que no sé si será posible para esta persona que ha preguntado, ¿no? Como no se falla es utilizando los sistemas inalámbricos para la valvulería, para las válvulas en campo, y utilizando el cable para el sistema de bombeo. ¿Por qué no ponemos todo lo que es el controlador y todo el sistema radio en la caseta de riego, que es donde se suelen encontrar las bombas, ¿no? Y si tenemos miedo de que no haya sincronización, ¿por qué no cableamos lo que tenemos cerca del controlador, ¿no? De lo que es el coordinador radio en este caso, o el coordinador inalámbrico? ¿Y por qué no utilizamos la señal inalámbrica para las válvulas solo? Esa podría ser una solución. Pero ya te digo que, César, que no estoy tanto 100% de acuerdo con esa afirmación. Bueno, estas son las soluciones que proponemos desde Connectris, porque uno de nuestros avales es que los participantes y miembros de este hub, pues lo que aportan es tecnología que se está usando en campo. Es decir, os pueden hablar de teoría, pero nosotros aportamos el aval de la tecnología, de la digitalización y de sus herramientas que se están aplicando en campo. Carlos, ¿qué tan preciso consideras el uso de imágenes satelitales libres para su uso en riego? Todo, claro, en la fase de diseño me atrevería a decir que indiscutible. El hecho de poder zonificar gracias a las imágenes de teledetección o de georradares, da igual, esas imágenes imprescindibles. En la gestión, de nuevo, la premisa con la que partíamos este webinar era cuanto más información y más datos podamos disponer, pues más las decisiones las podremos contrastar mejor, ¿no? Entonces, si aparte de una sonda de humedad que me está diciendo in situ el valor de ese punto, del valor de humedad de ese suelo en ese punto, también tengo el valor de humedad que está leyendo el satélite, o no sé, otro dispositivo más, otro sensor más, no tiene por qué ser próximo, sino puede ser satelital, pues más información y más seguridad tendré entonces, con más información, más seguridad tendré para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, ¿cuánto de imprescindible, cuánto de necesario? Todo,
todo lo que se pueda, cuanto más mejor. ¿Vale? Cerramos ya el webinar, no te apartes, Carlos, porque una de las preguntas, y la he dejado para el final, es bueno, ¿qué temáticas se van a abordar en este próximo curso Connect Trees, cuya prescripción acaba el día 8 de marzo? Bueno, pues este siguiente curso son las 6 claves de éxito para ahorrar agua de riego y aumentar tu rentabilidad. Y las temáticas, pues bueno, hay 6 jornadas. Empieza el 21 de marzo y termina el 30 de marzo. Son 6 sesiones en las que se van a abordar principios de riego de precisión, datos y parámetros que me van a ayudar a realizar un riego eficiente de los cultivos, tecnologías digitales disponibles para la recogida y gestión de los datos. Como os digo, tecnologías que se están aplicando en el campo en estos momentos. Interpretación de los parámetros agronómicos para un riego eficiente de los cultivos, el papel del Big Data y de estos modelos predictivos en la gestión del riego, que estaba hablando Carlos, y por último, la última jornada, aplicación de las soluciones de riego en diferentes fincas según las necesidades de cada agricultor, de cada técnico. Quiero que remaches esa propuesta de curso tan importante para los que quieran saber lo que es un riego inteligente y sobre todo aplicarlo ya en el campo. Adelante, Carlos, y cerramos así. Pues yo diría que la digitalización al final es una herramienta que, como hemos visto, es imprescindible y útil para tomar mejores decisiones y para mantener ese riego de precisión, pero el conocimiento y el saber manejarla es lo que nos va a finalmente aportar ese diferencial, ¿no? Entonces, precisamente a través de estos cursos, donde el objetivo principal es transferir ese conocimiento, es donde el lugar adecuado para poder adquirirlo. Entonces, os invitamos, creemos que es de verdad una propuesta de mucho valor para todos vosotros. Muchas gracias, Carlos. También deciros que hay un tercer curso de los que tenemos programados, que son 5, y que este curso, su prescripción, empieza el próximo lunes 6 de marzo, si no me he equivocado en la fecha. Y este tercer curso es cómo digitalizar para ayudarte a optimizar el uso de los fertilizantes. Estate atento a nuestras redes sociales, tanto para el que se cierra el día 8, que ha centrado además hoy este avance del webinar, y el de la optimización de uso de fertilizantes gracias a la digitalización, que empieza la prescripción en la página de la UCO, cuyos enlaces tienes, y bueno, del segundo lo tienes y lo vas a tener el próximo lunes en nuestras redes sociales. Pues ahí es nuestra próxima oferta para ayudaros a que tengáis clases teóricas, pero también hay sorpresas, habrá incluso clases con casos prácticos, casos de éxito, cómo aplicar esa tecnología que se está utilizando ya en nuestras fincas. Así que muchas gracias, Carlos, por el webinar de hoy. Recordamos, ha sido los beneficios de digitalizar la tecnología de riego. Una síntesis magnífica que ha dado hoy Carlos, y os emplazamos al próximo webinar de Connect Trees, y estar atento a nuestras redes sociales, tanto para los webinars, nuestros vídeos que podéis también ver en nuestras redes sociales, y sobre todo nuestra oferta de cursos, cuyo segundo curso, como os digo, termina el día 8 y además centrado en las 6 claves de éxito para tener un riego inteligente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.